Bonjour! ¿A ti también te gustaría aprender el francés fácilmente? En este vídeo te doy las 5 claves que me han ayudado a aprender el francés en 2 meses. Primero, fíjate un objetivo. El primer paso es establecer un objetivo. En mi caso, a largo plazo, mi objetivo era vivir en Francia, es decir, dominar el idioma. No obstante, a corto plazo, mi objetivo era tener suficiente nivel de francés para encontrar mi primer trabajo en Francia. Para que el objetivo sea motivador, debe de ser alcanzable y medible. Así que cuando llegué a Francia, en septiembre del 2019, me planteé encontrar un trabajo a principios del 2020. Y para lograr este objetivo, tenía que ser capaz de hablar con credibilidad y por eso me fijé como objetivo llegar a un nivel B2. Era un objetivo ambicioso porque empecé desde cero con el francés y el francés es complicado a nivel de gramática. No obstante, tenía la ventaja de que el español es un idioma que es bastante cercano, así que eso me ayudó. La escuela. Si es posible económicamente, busco una escuela de idiomas. Personalmente me matriculé en la Alliance Française, que es una escuela presente en diferentes ciudades y países. En mi caso, yo estaba cerca de la Tour Montparnasse a París, cosa que me convenía por transporte público. Y pese que a la escuela es un poco cara, como muchas escuelas, aprendí muy rápido, así que me compensó. Me matriculé en cursos intensivos porque convenía a mi objetivo. Iba a clases todas las mañanas, y las clases estaban pensadas con una dinámica muy interactiva, así que eso me ayudó a comenzar a hablar lo más rápido posible. Finalmente solo estuve 2 meses, pese que yo pensaba a avanzar un poco más. Esto fue así ya que la escuela era cara, como decía, y encima hubo huelgas en París, así que no podía llegar a la escuela con transporte público y me era imposible llegar de otra forma. Por tanto, solo pude llegar a alcanzar el nivel B1, es decir, un nivel intermedio. Entonces, como se me frustraron mis primeros planes, decidí seguir formándome en casa por mi cuenta, con los consejos que voy a daros ahora. Libros. Nos guste o no, una de las formas más fáciles de aprender un idioma y sobre todo de aprender a escribirlo es a través de los libros. Yo utilicé 2 tipos de libros: los libros de aprendizaje y los libros que te interesan, es decir, revistas, novelas, lo que sea. En mi caso aprendí con los libros de la escuela y luego con 2 libros que compré yo y que son de la serie Becherel, ¿vale? El primero es un libro dedicado a la conjugación, a los verbos y al vocabulario y que me fue súper útil para finalmente la parte gramática, para saber cómo conjugar y cómo hablar con propiedad. Y el otro, el libro que también es de la serie Becherel, pero que en realidad es un libro de historia. Entonces os explico. A mí me gustan mucho las novelas y en un primer tiempo lo que yo quise es comprarme libros de novelas en francés que fueran de nivel bajo, pero era muy difícil encontrar alguna historia que me motivara. Y aunque lo intenté y compré algunos, ¿qué pasó? Que no era capaz de seguirlos hasta el final y me frustraba. Entonces, ese fue mi error y yo entonces encontré este otro libro. Yo me encanta la historia también y este libro lo bueno es que te propone capítulos cortos, ¿vale? Por años y te propone la historia y dura pues un capítulo, ¿vale? ¿Veis? Cada página es un capítulo diferente, entonces son historias cortas que te ayudan a comenzar a leer en francés sin necesidad de llegar hasta el final de la historia con un solo argumento. He puesto los dos libros en la cajita de descripción por si os interesa. Siguiente punto, YouTube. Sí, YouTube en francés. Entonces os explico. Muchas veces se recomienda poner películas y series en el idioma que quieres aprender. Y eso es lo que hice yo. Pero antes de empezar a ver películas o series en francés, lo que empecé a hacer es buscar vídeos en YouTube de youtubers francesas
que pudieran ayudarme con las expresiones coloquiales, empezar a hacer oído, a empezar a entender a la gente según los acentos que tienen. Y fue súper práctico para mí empezar con youtubers franceses o con extranjeros que vivían en el país y por lo tanto que tenían un acento más comprensible para mí. Y en realidad mi canal de YouTube lo empecé un poco inspirada en esto y justamente intenté ponerme como objetivo lanzar algunos vídeos en francés, cosa que podréis encontrar por el canal si queréis echar un ojo. Siguiente punto, utilizar el francés en el cotidiano, en casa o con alguien cercano. Si tenéis a alguien en casa o en tu vida con quien hablar en francés, es perfecto. En mi caso, yo al principio no tenía nivel suficiente para hablar en francés y mi pareja no tenía suficiente nivel para hablar en español, así que hablábamos en inglés. Nos costó mucho cambiar eso, porque aunque yo empezaba a hablar francés, yo no tenía suficiente vocabulario, entonces tenía que buscar palabras en inglés para completar mis frases y él no podía explicarme cosas muy complejas en francés sin tener que estar todo el tiempo cambiando las palabras por vocabulario más simple para mí. Así que nos costó un poco salir de esa fase, pero una vez que lo conseguimos, fue genial, porque una vez consigues el nivel suficiente para empezar a tener pequeños diálogos, de esos diálogos luego aprendes una barbaridad y es cuando todo se lanza y evoluciona rápidamente. Así que es importante poner en marcha los primeros puntos que te he explicado para intentar llegar a este nivel que sea suficiente para que tú lo hagas del francés tu idioma del cotidiano. Aunque no estés obligado, es muy importante, nosotros no estábamos obligados, teníamos el inglés, pero yo necesitaba ponerme con el francés. Así que todo se volcó en el francés. Y ahora sí, otro punto que es un poco personal, pero que yo os invito a pensar cómo convertirlo en algo vuestro. Para mí fueron los Sims. Para los que no sé si todo el mundo lo conocerá, pero bueno, es un videojuego bastante conocido y a mí me encanta. Yo soy fan desde pequeñita y una de las primeras cosas que hice al llegar a Francia fue instalar los Sims en francés. Eso me ayudó muchísimo a nivel vocabulario, porque tiene mucho vocabulario de interacciones y mucho vocabulario de la casa. Y eso me hizo que incluso ahora me doy cuenta de la cantidad de vocabulario, de expresiones que he aprendido gracias a los Sims. Y otra cosa en paralelo fue el configurar los dispositivos digitales en el idioma, en francés, o esto lo podéis aplicar a otro idioma. O sea, la idea es que yo cambie mi móvil, mi ordenador y todos mis dispositivos digitales a francés. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta en español, pero hay mucho vocabulario en los menús, ¿cómo llamáis a los dossiers, a los archivos, a las carpetas? Todo esto es pequeño vocabulario que en español no nos damos cuenta porque yo lo pasaba por alto, pero que cuando luego lo veía en francés decía, anda, mira, pues esto lo sé gracias a que tengo el ordenador o el móvil configurado en francés. Es una tontería, pero yo os animo de verdad a hacerlo, aunque dé un poco de miedo al principio, no pasa nada. Si tenéis un problema siempre podéis cambiarlo o buscar lo que significa la palabra que no habéis entendido. Pero eso os fuerza a aplicar más el francés en vuestro día a día. Si quieres saber cómo conseguir finalmente trabajo en Francia, lo podéis ver en este otro vídeo y nos vemos la semana que viene para un próximo vídeo. Mientras tanto, te animo a suscribirte si te ha gustado el vídeo y a descubrir los otros vídeos que hay en el canal y a compartir el contenido si conoces gente que pueda estar interesada en aprender el francés. ¡Chao!